Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar esta, vamos a iniciar con la clase de hoy, las lecciones de hoy, las exposiciones con el libro número 2. Yo quiero invitarles a que oremos para que el Señor nos bendiga y nos guíe. Por ahí está la hermana Carmen, que pueda hacer la oración de iniciación. ¿Oyó? La invito para que ore, para que iniciemos. Si activa el micrófono, puede hacerlo. Creo que no va a tener este audio. Pero vamos a pedirle al pastor Hermes Barrero que él nos dirija en una oración para que iniciemos entonces. El pastor Hermes está por allí. Pastor Elazar, Sí. el pastor Hermes está en su casita y él no maneja mucho la parte de activar el micrófono. Ok, entonces el Entonces, hermano José Gabriel nos dirige en una oración. Dele pues. claro que sí. Muy bien. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendecimos tu nombre, te alabamos y reconocemos que tú eres Dios, Señor. Reconocemos que tú eres el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Sé Bendiciones, tú esta tarde poniendo en el corazón de cada uno de los hermanos, Señor, y la disposición, pues, y ábrenos el entendimiento para que podamos aprender un poco más de tu palabra el día de hoy. Sé Amén. tú añadiendo a los que vienen en camino, que se puedan conectar, que haya estabilidad en la señal y que podamos ver todas las lecciones que tenemos el día de hoy. Muchas Sí, sí. gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a comenzar con la transparencia. Lección número 6 y con ustedes va a estar el hermano Alfonso Pérez Castillo. Alfonso Pérez. Voy a colocar la diapositiva. Listo, Alfonso, es tu tiempo. La diapositiva. Ahí está. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, me corresponde hablar de la lección número 6. Le voy a pedir que por favor tengan Biblias en sus manos para que en el momento que le indique que me ayuden con una cita bíblica, pues ya lo tengan listo por allí. Y yo le voy indicando, pastor, cuando pase la diapositiva. Bueno, entonces allí tenemos la primera diapositiva. Dice valores espirituales, lección número 6, y me corresponde la transparencia. Ahí está el versículo lema allí de esta lección, que es Efesios 5:8. Siguiente diapositiva, pastor. Allí en la siguiente lámina, en esta tenemos cómo está estructurada esta lección. Esta lección está estructurada en 4 partes. La número 1 dice una gran equivocación. La parte número 2 es una necesidad ser confrontados con nuestra realidad. La parte número 3 va a ser, dice, nuestra relación con Dios debe ser basada en la sinceridad. Y el último punto, andad como hijos de luz. Siguiente lámina. Allí tenemos el concepto de transparencia. Tenemos un concepto allí muy general de lo que es transparencia. Está su etimología y dice que es una palabra que viene del latín
Y en sí lo que resume es que es una cualidad. Eso es lo más importante que podemos destacar de ese concepto allí, que es una cualidad. También dice que el énfasis es que permite ver a través de ello o que puede ser visto del otro lado. Allí podemos apelar un poquito a la imaginación. Me gustaría que se imaginen, por ejemplo, una bolsa transparente. Si agarramos una bolsa transparente y metemos algunos objetos, como su nombre lo indica, como ella es transparente, pues desde la parte de afuera vamos a poder ver qué hay dentro de la bolsa. O otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el vidrio de un carro. El vidrio de un carro que la persona va conduciendo y puede desde adentro ver hacia afuera y puede observar todo el ambiente, ya que, como su nombre lo indica, pues el vidrio es transparente. Y así hay muchos ejemplos más, cómo podemos ejemplificar lo que es la transparencia. Entonces, la transparencia lo podemos resumir de esa manera, que permite que pase la luz a través de ello o ver desde el otro lado también. Eso es un concepto allí de transparencia y es una cualidad. La transparencia es tan importante que aún en el ámbito secular, pues se resalta su importancia. Solo que en el ámbito secular el énfasis es que es para las buenas relaciones y también en las organizaciones. En el ámbito espiritual, pues la transparencia, el énfasis es nuestra relación con Dios y con las demás personas. A la siguiente lámina, por favor. Comenzamos allí con la primera división, entonces, una gran equivocación. Se escucha mucho decir, más que todo entre las personas no creyentes, que el Evangelio sirve para ocultar o tapar los pecados, como dicen las personas por allí. Pero es una gran equivocación y por lo menos hay tres razones. Y allí están las citas bíblicas donde lo podemos conseguir. Por ejemplo, lo primero que dice es que el Evangelio es luz. Y como lo dice la misma palabra, pues la luz con las tinieblas no se llevan. Entonces eso es imposible, tapar algo, tapar el pecado si Dios es luz. La segunda razón es que dice que las personas, pues, que hacen lo malo aborrecen la luz. Entonces, confrontada, cada vez que la persona está allí escuchando el mensaje, está leyendo la palabra, es confrontada. Y como aborrece la luz, pues, por lo tanto, no va a permanecer en el Evangelio. Y la tercera razón es que dice que delante de Dios todo está desnudo. Entonces, si queremos ocultarle algo a Dios, pues no vamos a poder, porque delante de Dios, pues todo está desnudo, Él lo conoce todo. Siguiente diapositiva. Bueno, allí comenzamos de una vez con la siguiente división, que es que necesitamos ser confrontados con nuestra realidad. Y tenemos allí por varios ejemplos. Vamos a ver en esta parte, el primer ejemplo que conseguimos es el ejemplo de David. Si analizamos la historia de David, pues nos vamos a conseguir que David durante aproximadamente un año, pues trató de ocultar su pecado. Pero me gustaría que leyéramos el Salmo 32. ¿Algún hermano que me pueda leer el Salmo 32 del 3 al 5? Me gustaría compartir esa cita. Salmo 32 del 3 al 5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Gracias, mi Dije, hermano. confesaré mis transgresiones a Jehová y tu pecado, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ok, gracias, mi hermano.
Ajá, entonces vemos allí como lo declara David, mientras él ocultó su pecado, pues esto le estaba afectando, le estaba perjudicando. Y es así. Nos afecta emocionalmente, en nuestra autoestima y muchas cosas más, cuando tratamos de ocultar nuestros pecados. Ese es el primer ejemplo que vemos allí. También el autor allí en el manual nos comparte el ejemplo de los cobardes, que está en Apocalipsis 21:8. El pastor dice allí que los cobardes encabezan la lista de los que irán al infierno. Y los cobardes pues se refiere a aquellos que pues van por la vida tratando de ocultar su pecado, no siendo transparentes. Son aquellos que tratan de encubrir lo que han hecho. Y entonces, pues, por eso son llamados cobardes, no son capaces de asumir sus responsabilidades, no son capaces de enfrentar las consecuencias, y menos delante de Dios. Ese es el ejemplo de los cobardes. El siguiente ejemplo que tenemos allí, tenemos la mujer samaritana. La mujer samaritana, pues, imagínense ustedes que en el lugar, allí en Israel donde ella vivía, era al mediodía a buscar el agua. A esa hora la temperatura es muy fuerte, prácticamente nadie sale a esa hora a caminar por allí, pero ella iba a buscar el agua a esa hora porque no quería ser vista, no quería ser juzgada, señalada por su conducta. Todas las personas sabían su conducta y pues ella iba a la hora donde no había nadie para no ser criticada, no ser juzgada y bueno, muchas cosas más. Eso lo conseguimos en Juan capítulo 4, ese es el ejemplo de la mujer samaritana. Otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva, cuando desobedecen a Dios, pues ellos inmediatamente se ocultaron, trataron de esconderse delante de Dios. Eso lo conseguimos en Génesis capítulo 3. Siguiente lámina. Entonces allí lo podemos resumir de esa manera, estos ejemplos, y está relacionado con el título. Podemos concluir de que todos tenían la necesidad de ser confrontados con su realidad. La mujer samaritana fue confrontada con su realidad, Jesús la confrontó con su realidad. Adán y Eva fueron confrontados por Dios mismo con su realidad. David fue confrontado con su realidad también. Siguiente lámina. Entonces, una necesidad primordial el ser confrontado porque, como dice allí en la diapositiva, es la única manera de cómo puede ser restaurada nuestra comunión con Dios. De allí la importancia de ser confrontado con nuestra realidad. Siguiente lámina, pastor. Allí tenemos el punto número 3. Ya. El punto número 3 dice que nuestra relación con Dios debe ser basada, la base debe ser la sinceridad. Entonces es de suma importancia que seamos sinceros delante de Dios. Dios debe conocerlo todo, como dice el autor allí, no por su capacidad de saberlo todo, sino porque nosotros hayamos descubierto nuestro corazón delante de Dios. Es muy importante que nosotros seamos sinceros delante de Dios, ya que Dios lo sabe todo, no le podemos ocultar nada. Pero muchas veces, pues, como decía el autor allí en el manual también, muchas veces queremos presentarnos delante de Dios y hacer como que no está pasando nada. Me gustaría compartir el versículo Romanos 2:16, si alguien me lo puede leer. Voy, ya lo comparto, mi hermano. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gracias, mi hermana. Entonces vemos de que nosotros, pues, así tratemos de ocultar, Dios en algún momento lo va a jugar, va a sacar a la luz todo lo que nosotros hayamos tratado de ocultar. Entonces, por eso es muy importante confesarlo delante de Dios. Nuestra relación con Dios debe basarse en la sinceridad, es muy importante. Y como decía el autor, pues Dios no busca avergonzarnos,
no es lo que Dios quiere, pero sí que seamos sinceros. Y así como Él va a exhibir la maldad, Él va a exhibir el pecado, pues también va a exhibir nuestra justicia. Pero no son propias nuestras, sino la justicia que obtenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esas justicias también serán exhibidas, así como va a ser exhibido lo malo, también va a ser exhibido lo bueno. Siguiente diapositiva, pastor. Allí yo lo resumí esa parte donde dice evidencias de un verdadero arrepentimiento. Cuando somos creyentes y tratamos de ocultar las cosas, pues no estamos dando evidencia de un verdadero arrepentimiento. Entonces es importante que, pues, delante de Dios le descubramos todo nuestro corazón, abramos nuestro corazón y le digamos todo lo que hay allí, todo lo que estamos tratando de ocultar. Es muy importante. Tenemos que mostrar verdaderas evidencias de arrepentimiento. Y recuerdo el testimonio que contaba allí el pastor en el manual. Decía que una vez él estaba predicando sobre la idolatría y el espiritismo. Entonces una hermana manifestaba de que ella nunca había estado en esas prácticas de espiritismo ni nada. Pero en una oportunidad en su casa, pues su hija fue poseída por un demonio. Cuando el pastor va, está tratando con la familia, están averiguando allí, pues la hermana confiesa de que sí había ido a las montañas de los espiritistas, que todos sabemos cuál es ese lugar. Entonces, es mejor no decir nada, es mejor decir, no tratar de tapar lo que hemos hecho. Siguiente diapositiva, pastor. Y me gustaría allí que leamos ese versículo, algún hermano que me lo pueda leer, por favor. Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ok, gracias, mi hermana. Entonces vemos el cambio totalmente en la vida de David. Vemos como durante aproximadamente un año él trató de ocultar, de tapar su pecado, y cuando es confrontado, cuando es restaurado a su comunión con Dios, pues ahora lo expresa de esta manera: examíname, oh Dios, prueba, ve si hay en mí camino de perversidad, si hay en mí algo oculto, algo extraño, algo de tinieblas, es lo que está diciendo David allí en ese momento. Entonces por eso vemos cómo ahora David se vuelve sincero ante Dios. Por eso el Señor lo perdona, por eso el Señor le restaura a su comunión. Y es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que seamos sinceros. Y debemos hacerlo de esa manera, como lo dijo David también. Siguiente lámina. Siguiente lámina, pastor, por favor. Entonces, ahora que somos creyentes, ahora que somos cristianos, ¿verdad? Debemos dar cuenta de nuestras vidas. Debemos darle cuenta primeramente a Dios. Y el autor compartía allí también de que si podemos dar cuenta a las demás personas también. En muchas oportunidades, pues va a ser necesario eso también, el de dar cuenta a los demás. Entonces, ahora como cristianos no debemos andar con una doble vida, no debemos andar ocultando cosas. El autor compartía allí de que hay cristianos que no quieren que se les visiten los hogares, tienen máscaras, decía el pastor. Una la usan en la iglesia, u otra la usan en sus hogares, otra en el trabajo, y tienen diferentes máscaras, perdón, para diferentes ocasiones. Entonces no es lo que el Señor quiere. Debemos ser transparentes.
Siguiente diapositiva. Ahora entramos al punto número 4, es el último punto, y dice que andad como hijos de luz. Ese es Efesios 5:8, en el cual está basada esta lección. Entonces es importante. Allí el autor habla de qué debemos hacer para andar en la luz, dice el pastor allí en este punto, el punto número 4. Andar como hijos de luz, ¿cómo podemos andar en la luz? Eso es lo más importante. Ese es el último punto. Y por lo menos él enumera 5 versículos allí. 5 versículos. La primera cita está en Efesios 5, 11. 5:11, si alguien me lo puede leer por allí. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ok, téngalo por allí, mi hermana, para que sigamos leyendo los que siguen. Entonces en el 11 nos dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces esa sería una de las maneras de cómo andar en la luz, cómo eh, andar en las en las obras de Dios. Ajá, el segundo versículo está en Efesios 5:12, el siguiente. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En secreto. Entonces, lo que podríamos aplicar allí tiene que ver con nuestras acciones, que nuestras acciones no debemos hacerlas en secreto. Podemos aplicar otras cosas allí, podemos sacar otras enseñanzas, pero como el título dice, ¿qué hacer para andar como hijos de luz? Entonces, lo primero es no participar en las obras infructuosas de la tiniebla. Lo segundo es que nuestras acciones no tengan que ser secretas, ocultas. El versículo 13, mi hermana. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Así es, entonces allí podríamos aplicar de que nuestras acciones deben ser visibles, que los demás puedan ver todo lo que hacemos. No tenemos nada que ocultar, podemos ser transparentes en esa área. Y el último versículo es el 14. Si me Por puede lo leer el cual 14, mi hermano. dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué podríamos aplicar allí? Bueno, que para andar como hijos de luz, dice, tiene que ver con despertar o salir. O sea, lo que quiere decir es que si estamos en esa situación de que tenemos cosas ocultas, estamos de ocultar cosas, pues debemos salir de eso, no debemos continuar. Podría pasar, entonces no debemos continuar con eso y apartarnos de eso. Por eso que dice, despiértate y te alumbrará Cristo. Está hablando allí a creyentes. Entonces es muy importante reconocer. Y la última cita es 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gracias, mi hermana. Entonces allí, ¿qué podemos hacer? Sería el punto número 5. ¿Qué podemos hacer para andar como hijos de luz? Bueno, podemos aplicar muchas cosas también, pero el énfasis es compartir. Compartir el mensaje de la luz. Como dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como el Señor nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz, pues debemos anunciar este mensaje para que otros también salgan de las tinieblas y vengan a la luz. Siguiente lámina, por favor. Allí, como lo dice la lámina, si queremos tener comunión con Dios,
Entonces, ¿qué tenemos que ser? Sinceros. Tenemos que ser transparentes delante de Dios. No podemos tratar de ocultarle nada a Dios, no podemos pensar de que podemos engañar a Dios. Es muy importante ser honestos delante de Dios. Y la última lámina. Allí tomé un pensamiento de el pastor eh, John Maxwell, sí. Perdón, estaba buscando la nota por aquí. Sí, del pastor John Maxwell. Él habla mucho del liderazgo y en la parte donde habla de la influencia del liderazgo dice la transparencia es crucial para los líderes. La transparencia es crucial porque él compartía y decía que la transparencia nos da credibilidad, la transparencia ayuda a que tengamos relaciones sinceras y que podamos ayudar en su crecimiento a otros. Bueno, muchas gracias por su atención, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, Alfonso, por la presentación de esta lección sobre la transparencia. Recuerden que yo les dije que una de las cosas importantes en estas lecciones es ir al escenario principal o al escenario del huerto del Edén, del principio de todas las cosas. Porque cada uno de estos valores nosotros lo vamos a ver, podemos verlo en forma negativa o positiva, pero podemos verlo en el escenario del huerto del Edén y de nuestros primeros padres o de Adán y Eva. ¿Y cómo relaciona usted la transparencia con la situación de Adán y Eva en el huerto del Edén? Bueno, hay una palabra clave y es que cuando Dios fue a buscar a Adán y Eva, ellos se escondieron. Ellos habían pecado. Ellos se escondieron, estaban escondiéndose de Dios. Y no solamente en el sentido geográfico, ¿verdad? Sino que se escondió uno detrás del otro. En el sentido de Adán, se escondió culpando a Eva. En el sentido de Eva, se escondió culpando a la serpiente. Entonces, pero ahí se ve la falta de transparencia entre ya en el hombre, ¿ve? Y eso no solamente lo hizo Adán y Eva, sino que esa es una tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Escondernos, ocultarnos, ¿ve? Negar lo malo que hemos hecho. Eh, este, Eso, por ejemplo, David, imagínense David. David, él cometió su adulterio con Betsabé y él se escondió, él lo ocultó y lo estaba ocultando. Pero un día Betsabé le mandó un mensaje diciéndole que estaba embarazada. Entonces, entonces ahora se hacía más difícil ocultarse. Sin embargo, David trató de hacerlo, trató de ocultarlo. Imagínense cuántas cosas hizo David para ocultar lo malo que él había hecho. Él mandó a traer a Urías, al esposo de Betsabé, que estaba en la batalla. Y lo mandó a traer y le dijo, le dijo que fuera a atender a su esposa, que fuera a dormir con su esposa. Pero el hombre tenía su lealtad a Dios, al país, y el hombre dijo, ¿cómo voy a ir yo a dormir, a tener deleite con mi esposa
mientras los demás están exponiendo su vida en la guerra, en la batalla. Entonces, de ninguna manera lo voy a hacer. Y David no pudo convencerlo de que él fuera a dormir con su esposa. Y era una trama de David para de alguna manera ocultar el embarazo. Porque si el hombre se acostaba con su esposa, entonces sencillamente hacían pasar el hijo de David como hijo de Uría y nada, no iba a suceder. Supuestamente, de esa manera iban a ocultar la relación adúltera que había tenido David con Betsabé. Pero el hombre entonces se negó rotundamente a hacerlo. Y David entonces hizo algo, fue más allá y lo emborrachó, ¿verdad? Y entonces David dijo, bueno, ya borracho, ahora sí él va a ir a acostarse con su mujer. Y aunque él diga que no se acuerda después, sin embargo, como estaba borracho, se podía afirmar que él había estado con su mujer. Eh, pero el hombre, aún borracho, no quiso y se quedó a dormir en el palacio. Y él dijo, no voy a ir a dormir con mi mujer mientras los demás están exponiendo su vida en la guerra. Entonces David, no pudiendo convencerlo de que él fuera a dormir con su esposa, lo mandó a regresar a la batalla y le mandó una carta. Imagínense, el hombre le entregó la carta, él mismo llevó la carta de su sentencia de muerte, porque esa carta él se la entregó a Joab, que era el general del ejército. Imagínense que el hombre hubiera abierto la carta. Esa carta decía, Joab, cuando la batalla esté más fuerte, cuando arrecie la batalla, pon a Urías al frente de la batalla para que muera. Entonces David escribió la sentencia de muerte de Urías. Y bueno, pasó eso. En la batalla murió Uría y lo recibieron con honores, ¿verdad? Un hombre que entregó su vida por el país, un valiente que murió y cuántas cosas no dirían acerca de Urías en eso, pero nadie sabía que era el mismo rey David que lo había mandado a matar para poder ocultar de esa manera su pecado. Y bueno, él hizo eso. El único que sabía era Joab, ¿verdad? Él y, y me imagino que ni siquiera él le dijo a Betsabé que el plan que tenía, ¿ve? Pero luego, entonces, después de pasar el luto, la mujer, David la mandó a tomar como esposa y se casaron. Entonces, en el embarazo, seguramente la gente inocente pensaba que era un hijo de David y todo estaba arreglado. David, la mujer embarazada ya era la esposa de David, ya podía vivir en el palacio con David y nadie se iba a meter a cuestionar nada de eso. ¿Ve? Pero eso no podía ocultarlo delante de Dios. ¿Ve? Y entonces un día Dios envió al profeta Natán a confrontarlo con su realidad, a confrontar al rey. Y él lo hizo con la autoridad que Dios le dio, con autoridad espiritual, y lo hizo con mucho respeto, porque él se acercó a David y contándole una historia le dijo, David, hay un hombre que tenía miles de ovejas y, y tenía un vecino que tenía una sola oveja. Entonces un día ese hombre que tenía miles de ovejas recibió unos invitados en la casa. Y en lugar de él matar una de sus ovejas para darle comida a los invitados, llegó y le mandó a quitar la única oveja que tenía el vecino. Y esa oveja la mató y entonces con esa le dio comida a los invitados. Y esa historia indignó a David. Él era el rey. Y dijo, ¿quién es ese hombre? Ese hombre merece morir. Y Natán, con todo respeto, le dijo, mi señor, ese hombre eres tú.
porque tú teniendo todas las mujeres que querías, que podías tener, pero tomaste la mujer de Urías, tu siervo, y no solamente tomaste la mujer de él, sino que lo mandaste a matar. ¿Ves? Y has hecho que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Dios. Y entonces lo confrontó con su realidad. Y por eso usted ve el Salmo 32 y el Salmo 51, que son los salmos de confesión de David. Y entonces, pero fue confrontado por su realidad. Y el niño que iba a tener con Betsabé murió, ¿ve? Y le dijo, tu pecado será perdonado, pero la sangre y la espada no se apartarán de tu casa. ¿Ve? Pero David tuvo que reconocer su falsedad, su falta de transparencia y tuvo que reconocer su pecado y aceptar aún hasta el castigo de parte de Dios. ¿Ve? Entonces, así nos pasa a nosotros también. Yo quiero que alguien lea Hebreos capítulo 4, versículo 13. Ya nosotros conocemos lo que la Biblia dice, que nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ¿verdad? Y alguien puede leer Hebreos 4:13. ¿Quién lo lee? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y descubiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que ser transparentes. Isaías capítulo 1:18 dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, nosotros necesitamos ser transparentes. Y como nuestra tendencia natural es no ser transparente, en algún momento de la vida nosotros tenemos que ser confrontados con nuestra realidad. Y el Señor lo hace. Imagínese usted, Jesús en la conversación con la mujer samaritana pudo hablar de tantas cosas. Y estaba hablando de muchas cosas. Hasta que le dijo, llama a tu marido y ven. Ella se escondió su realidad. Ella dijo, no tengo marido. ¿Ve? Y de hecho, ella fue sola al pozo porque ella no quería que la señalaran. La gente, los samaritanos que venían a recoger agua en el pozo todas las mañanas, ella no quería que la señalaran. Y entonces este extranjero viene, ella se ocultó fácilmente de él. Pero él le dijo, bien has dicho, no tengo marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. ¿Ve? Y tuvo que confrontarla con la realidad, ¿verdad? Con su vida. Entonces, eso es importante en el Evangelio. En el Evangelio nosotros tenemos que ser confrontados con nuestra realidad. Nosotros tenemos que entender que la transparencia es importante y que la transparencia significa que nosotros tenemos que tener una relación con Dios basada en la sinceridad. Y una relación no solamente con Dios, sino en la familia. Imagínese usted un, las sorpresas que a veces uno se lleva en la vida. Imagínese un matrimonio, una familia perfecta, ¿verdad? Un matrimonio, la esposa, los hijos, dos hijos, ¿verdad? Y entonces, después de 18 años de matrimonio, entonces le aparece un hijo o una hija a la persona. Y de ñapa dice, no, él es un pastor. Dice, hija, tu papá es un pastor, ¿verdad? Pero 18 años después, ¿ves? Pero nadie sabía nada.
Yo atendí un caso de una mujer, era, era médico, y entonces ella va a hacerse sus chequeos regulares y le salió el BPH. Y entonces ella como médico, ella no iba a pensar, no, eso fue porque me senté, por decir, en un baño así público. Entonces, ella no había tenido ninguna otra pareja sino su esposo. El esposo supuestamente no había tenido ninguna pareja sino ella. Y de hecho, ellos tuvieron 3 hijos y nunca habían tenido ninguna situación así en ese caso de inmoralidad o todo eso. Y esa mujer tenía a ese hombre en un pedestal, ¿verdad? Pero entonces, eh, cuando ella, cuando ella tenía eso en su cuerpo, ella habló con él y ella le dijo. Ella le dijo, hasta que un día el hombre tuvo que decir, hace 6 meses me acosté con una de las empleadas de mi trabajo. Imagínense. La mujer un día yendo a su trabajo se tiró hasta por un barranco en el carro. Ella quería morirse. Y ella se fue por un barranco. El carro quedó casi inservible, pero ella no se murió. ¿Ve? Y entonces, pero imagínense eso, o sea, eso fue terrible. Casi se muere la mujer, casi se destruye completamente la familia. Bueno, Dios tuvo misericordia de ellos en ese sentido. Pero entonces, así uno tiene que entender la importancia de la transparencia en la vida. Sí, yo sé que hay muchas cosas difíciles de admitir en la vida, pero nosotros, primeramente con Dios, porque primero es nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios, ser transparente y ser sincero, ser transparente que no hay secreto entre nosotros y Dios. Y no hay secreto no en el sentido de que Él, Él conoce todo, porque la Biblia dice Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Pero no secreto en el sentido de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Dios. Es decir, que no debe existir secreto, no por la facultad de Dios de conocer todas las cosas, sino porque nosotros, como sus hijos, en verdadero arrepentimiento, nos hemos acercado a Dios y le hemos dado cuenta a Dios de todos nuestros hechos y no le hemos ocultado nada a Dios, sino que a Él hemos abierto nuestro corazón, nuestra vida completa y podemos hacerlo, porque Dios es luz y Él nos manda a andar como hijos de luz, sin misterio, sin secretos, sin escondernos, sin ocultarnos y viviendo una vida transparente delante de Él. ¿Ok? Bueno, ¿tienen algo más que añadir o preguntar? Pueden hacerlo. Active su micrófono si usted tiene algo más que añadir, complementar, preguntar. Tiene la oportunidad. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Bueno, creo que la transparencia es sinónimo también de integridad, de tener una vida
íntegra delante del Señor, que podamos de verdad ser sinceros ante Él y vivir esa vida nueva, esa nueva vida que el Señor nos ha dado conforme a su palabra. Creo que es algo que siempre nos reta a todos, pero que en el Señor podemos vivir porque es lo que Él anhela. Y si queremos agradar a Dios, debemos vivir una vida íntegra, una vida transparente, porque Él todo lo sabe, todo lo sabe. Eso es lo que quería agregar, pastor. Gracias, hermana. Bueno, la hermana dijo algo muy interesante. Dijo, es un gran desafío. Es un gran desafío para nosotros, pero es posible porque Dios nos mandó. Dios dijo, anda como hijo de luz. Y si Él lo mandó es porque es posible con la ayuda de Él y del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Alguien más? Sí, pastor, quisiera añadir de que verdaderamente estuve pensando en lo que es Adán y Eva, ¿no? De que sintieron miedo. Ese mismo miedo que sintió Adán y Eva también lo sintió David, lo sintió la samaritana, lo sintió, lo sentimos aún los hijos de Dios cuando pecamos, cuando perdemos esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Sentimos que, así como David en el Salmo 51 no se levantaba hasta que Dios lo perdonara. Y así nos sentimos, hay momentos en que nos sentimos así cuando faltamos a Dios, nos sentimos con miedo, sentimos vergüenza, sentimos que es como que nos persigue. Pero sí, verdaderamente cuando rompemos la relación con Dios, nos sentimos así como se sintieron esos personajes dentro de la palabra de Dios. Aún personas que no son creyentes. Yo me encontré a una señora que decía que también tenía 5 maridos y el que tiene no es. Y verdaderamente que lo decía tan natural, pero cuando lo confrontan con la palabra de Dios, esa persona siente vergüenza. Entonces, es así, puede ser tanto para los hijos de Dios como para aquellos que no conocen a Dios. Entonces, es una vergüenza que nos sigue en todo lugar que andemos. Entonces, por eso que la transparencia, la relación con Dios nos hace transparentes, nos limpia cada día, nos purifica cuando vamos al encuentro con Dios. Gracias, hermana Ana, por ese aporte. Ahí la palabra miedo. Realmente el miedo de ser rechazados por Dios. El miedo de ser rechazados por Dios. Y ya sabemos, por ejemplo, como en el Evangelio de Jesucristo, que el Señor no nos rechaza, ¿verdad? Y podemos recordar el versículo que dijimos de Isaías 1:18. Venid, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces, si realmente nosotros somos sinceros con Dios, Él no nos va a rechazar, Él no nos va a rechazar y no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Entonces, ese miedo es consecuencia precisamente de ese nuestro pecado, pero tenemos que enfrentar nuestros miedos y acercarnos al Señor y ponernos en las manos de Él y confiar en la misericordia de Él para nuestras vidas, en ese sentido. Ok, ¿alguien más quiere participar? Entonces cerramos la transparencia y continuamos entonces con el otro tema que es vida fructífera. Y está la hermana Rebeca. Es su turno. Voy a buscar las diapositivas. Ok, pastor, está bien.
Ok, hermanos, buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, me corresponde a dar lo que es la lección número 7, que lleva por título o es el tema de una vida fructífera. Me gustaría que una o dos personas, antes de iniciar la lección, me dijeran qué piensan cuando escuchamos este título de una vida fructífera. Amén. Buenas noches, hermana. Bueno, en este momento lo que me viene a mi mente es una vida que refleja esa nueva naturaleza, esa nueva creación, una vida que refleja la obediencia a la palabra de Dios y al amor que tenemos a Dios por el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Amén. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Aló? ¿Se escuchan? Amén. Sí. Aquí Bueno, le escuchamos, hermano. Sí. para mí una vida fructífera tiene que ver con una vida bien vivida en Cristo Jesús, una vida en abundante, una vida llena de fruto, que es notable, pues. Se nota en el cristiano esa nueva vida en Cristo Jesús, en los frutos que la persona presenta. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, cuando yo leí este título, lo que primero que pensé, aparte de todo lo que dijeron mis hermanas, fue en un árbol, porque una vida fructífera o un árbol es el único elemento que puede o ser capaz de dar fruto. Entonces, el Señor Jesús, una vez está con sus discípulos en Juan 15, él hace una ilustración comparando a Dios, su Padre, como el labrador, que el labrador es aquel que está encargado de cuidar la tierra, de labrarla, de cuidar la planta, de podarla. Se describe también a sí mismo, Jesús se describe a sí mismo como la vid, que la vid es esta planta o árbol de uvas, y nos describe a nosotros como creyentes como las ramas. Pero quería comentarles que esta no es la primera vez que en la Biblia se le compara a alguien como la vid, sino que también en el Antiguo Testamento, en el Salmo 80, del 8 al 9, el salmista compara al pueblo de Israel con la vid. Y este salmo dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Esto quiere decir que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo plantó en Canaán, una tierra que el Señor había escogido. Pero a pesar de todo lo generoso y bondadoso que el Señor había sido con el pueblo de Israel y con todo el cuidado que le había provisto, el pueblo de Israel falló. Y eso lo vemos en Isaías 5:4. No sé si hay alguien que me pueda ayudar a leerlo. Isaías 5:4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. En este caso, el pueblo de Israel, el Señor esperaba que ellos dieran buenos frutos, que dieran frutos buenos, agradables, dulces, pero terminó dando fue uva silvestre. Y por eso es que el Señor Dios decide hacer, por así decirlo, o empezar a crear un nuevo retoño o una nueva vid. Y aquí es donde entramos al pasaje de Juan 15, donde dice Juan 15:1,
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, el Señor Jesús se compara a sí mismo como la vid verdadera. O sea, ya no es el pueblo de Israel, sino que él, Jesús, es la vid. Por lo tanto, en Jesús, Dios comienza una nueva siembra, es decir, comienza una nueva viña. Y además, Jesús le va a dar esa cosecha que Dios merece. Pero Jesús no hace la comparación con cualquier árbol, porque él podía comparar, nos podía comparar con un árbol de manzanas o de mango, pero nos comparó con una vid. ¿Y qué características tienen las vid? Una de ellas es que la vid es una planta, por así decirlo, delicada, que debe estar las ramas cimentadas a la vid, a lo que es el tronco, para poder mantenerse con vida, ya que esta savia, que es estos nutrientes que llevan, por así decirlo, alimento a las ramas, pasan primero por lo que es el tronco para poder llegar a las ramas. En segundo lugar, es que también hace la comparación con lo que es la vid, porque esta planta necesita ser podada cada año. Es decir, debe ser cortada sus ramas, hacer lo que se llama la poda, para que esta planta pueda dar buenos frutos. Porque si no es podada, ella va a utilizar toda su energía y toda su fuerza para hacer o para crear ramas, y no va a dar buenos frutos. Pero cuando ella es podada, toda su energía y toda su fuerza queda es para generar o para hacer fruto. Y por eso es que también nosotros en la vida del creyente necesitamos ser podados para que esas nuevas ramas que emerjan de esa poda puedan ser también ramas fructíferas que den buenos frutos. Allí mismo, en Juan 15, pero en el versículo 16, mientras el Señor Jesús hablaba con sus discípulos, les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca. Es decir, que nosotros como hijos de Dios fuimos elegidos para que llevemos frutos y para que nuestros frutos permanezcan. Pero, ¿a qué se refiere Jesús en este pasaje con llevar frutos? Y por eso ahora sí podemos ver el bosquejo de la diapositiva, que hay 4 formas o 4 maneras en que podemos nosotros llevar frutos. Y una de ellas es que dar frutos significa tener un verdadero arrepentimiento. En esto ilustra que Juan el Bautista, mientras se encontraba con sus discípulos, les dice que ellos deben dar frutos dignos de arrepentimiento. Y sus discípulos les preguntan a Juan el Bautista, pero ¿cómo podemos dar este fruto? Y él le responde arrepintiéndose de su egoísmo, de su avaricia y del engaño. Porque ahora vamos a leer Mateos 3:10, no sé si alguien puede ayudarme a leerlo. Mateos 3:10. Amén. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muy bien. Entonces, el pueblo de Israel se basaba mucho en que como ellos eran el pueblo que Dios había elegido, que ellos eran una tierra santa, ellos creían que por eso ellos podían obtener también la salvación, por así decirlo, de forma heredada. Pero Juan el Bautista le recuerda porque el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se cortará y se echará al fuego. Entonces, hermanos, así nosotros también muchas veces creemos que por ser cristianos,
que por ir a la iglesia o pertenecer a cierta iglesia reconocida o por tener muchísimos años en el Evangelio, nosotros también estamos llevando buenos frutos. Pero debemos evaluarnos si verdaderamente nuestros frutos son frutos dignos de arrepentimiento. La segunda forma en que podemos nosotros dar frutos es tener una vida llena del Espíritu Santo. Un árbol no puede dar buenos y malos frutos a la vez, o da buenos frutos o da malos frutos. Entonces, una vez que nosotros recibimos a Cristo y viene a nosotros el verdadero arrepentimiento, ya nuestra naturaleza pecaminosa quedó atrás, fue crucificada, fue muerta y ya no nos gobierna. Ahora tenemos nuevas características, nuevos pensamientos, nuevas actitudes que vienen de parte del Espíritu Santo. Y hay un versículo muy conocido que es Gálatas 5, 22 al 23, si alguien me puede ayudar a leerlo. Gálatas 5, 22 y 23. Amén, amén. Por aquí lo leo. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces ya nuestra naturaleza pecaminosa no nos domina, sino que ahora debemos tener una vida llena del Espíritu Santo y de esta manera también, por medio del Espíritu Santo, desarrollamos lo que son los frutos del Espíritu. De esta forma, el Señor también nos dice en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, que nosotros también podamos estar arraigados al Señor Jesucristo y llenos del Espíritu Santo para que en nuestra vida pueda desarrollarse lo que es el fruto del Espíritu. La tercera forma en que nosotros podemos dar fruto significa ganar almas para Cristo. Como fruto de nuestro testimonio, de nuestro esfuerzo por el Señor y como fruto también de lo que de la salvación que tenemos por medio del Señor, podemos también compartir con otros el mensaje y el evangelio del Señor para poder también ganar almas para Cristo y de esta manera también tener frutos. Y la cuarta manera y la última de dar frutos es compartir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Yo busqué una definición en internet de qué significaba tener una vida fructífera y dice que una vida fructífera es una existencia vivida con propósito, que ha producido resultados positivos, valiosos y significativos. Es decir, que cuando nosotros hayamos finalizado nuestra carrera en esta tierra, una vida fructífera va a ser aquella que haya sido una existencia vivida con propósito. Y el Señor nos creó a cada uno de nosotros con un propósito específico, por lo cual nosotros debemos reorientar todos nuestros esfuerzos, todas nuestras acciones, para que verdaderamente en nuestra vida se ha desarrollado el fruto del Espíritu. Y me gustaría leerles Filipenses 3, del 12 al 13, en Nueva Traducción Viviente, que es cuando Pablo comienza a hablar acerca de esta carrera que él ha tenido aquí en la tierra. Y dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esta perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo adelante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera,
para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Es decir, que ya esa perfección el Señor la tenía prevista desde mucho antes, desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo dice, no es que aún lo haya logrado, no he alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Es decir, el Señor Jesús nos hizo suyo también para que seamos perfectos y para que llevemos frutos, dejando todo aquello que está atrás, no mirando lo que está atrás, sino mirando hacia adelante, que nuestros ojos puedan estar puestos en el Señor, pero también puedan estar puestos en procurar dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que nuestras obras, nuestras metas y nuestros propósitos debemos iniciarlos y también finalizarlos con éxito. En nuestra vida, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual, todo esto debemos vivir con el propósito de iniciar y finalizar con éxito. Por eso el versículo clave de esta lección es Efesios 5:9, que en otra versión dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Y quién es la luz? La misma Biblia nos dice que el Señor Jesús es la luz. Y también se compara la Biblia con la luz, con esa lumbrera. Entonces, esa luz que está dentro de nosotros produce en nosotros cosas buenas, cosas rectas y cosas verdaderas. Y también cómo nosotros podemos dar buenos frutos. Si nos vamos a el Salmo 1, si alguien me puede ayudar a leerlo, Salmo 1 del 2 al 3, que es conocido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gracias, hermana. Bueno, el 3 que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, la forma en que nosotros podemos ser como esos árboles que enseña el Salmo, que sean esos árboles que estén plantados junto a corrientes de agua y que den su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga, sino que todo lo que haga prospere, es meditar y deleitarnos en la ley de Jehová. Es de esa manera que podemos nosotros también ser llenos cada día del Espíritu Santo para poder desarrollar estos frutos del Espíritu. Por lo cual debemos evaluarnos en este texto de Gálatas 5, 22 y 23 para ver cuál de estos frutos hemos desarrollado con éxito y cuál de estos frutos nos cuesta y necesitamos trabajar en ellos para poder desarrollarlos. Entonces, bueno, hermano, que el Señor nos ayude. Hasta aquí la lección de una vida fructífera. Gracias, hermana Rebeca, por presentarnos esta parte de una vida fructífera. Y esta es una lección muy bonita. Uno aprende estas cuatro cosas de lo que significa una vida fructífera. Dar frutos dignos de arrepentimiento. El que robaba, no robe más. ¿Ve? Y el que sobornaba ya no soborne. Y entonces es bonito esa parte de que en realidad una vida fructífera, cuando usted dice dar fruto dignos de arrepentimiento, es realmente la conversión. Es decir, que una vida fructífera es donde hay una conversión genuina y verdadera. Como dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, se corta lo malo y se da lugar a una nueva vida que el Señor nos da. El segundo fruto, entonces, es el fruto del Espíritu. En esto es muy importante que entendamos el singular, que no son los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. ¿Ve? A veces la gente, sí, ¿cuál es la importancia del plural y singular allí? Cuando nosotros vemos los frutos del Espíritu, que nosotros vemos mucho, a veces la gente dice, bueno, yo tengo este y no tengo aquel, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, a mí me falta el fruto de la paciencia, a mí me falta el fruto de la templanza, ¿verdad? Este, entonces tengo un fruto y no tengo otro. Entonces, eso no es así. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios va a producir en usted amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y muchas cosas más. Entonces, una vida fructífera es una vida llena del fruto del Espíritu, de esas virtudes de Dios en nosotros. Y, y, y no es un asunto de escoger de esto, de lo otro, sino que es un asunto de entender que ese fruto, esas virtudes cristianas, eso es parte de la naturaleza nueva que Dios nos ha dado. Esa es parte de la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, este, ¿cuántos no tienen el fruto de la paciencia? Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el resultado, la evidencia del Espíritu Santo de Dios es que usted va a tener la paciencia del Señor, ¿verdad? Y esas cosas tienen que ser desarrolladas en su vida. Hay un texto aquí quiero que busquen en Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 5. Segunda de Pedro 1:5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas no solamente deben estar en nosotros, sino debe abundar en nosotros. Una vida fructífera es una vida no solamente donde está el amor de Dios, es una vida donde abunda el amor de Dios, donde abunda la paz de Dios, donde abunda el gozo de Dios, donde abunda la paciencia de Dios, donde abunda la fe de Dios, donde abundan todas estas virtudes en la vida de cada verdadero hijo de Dios. El tercer fruto entonces es ganar almas para Cristo. Pablo, escribiendo a los romanos, le dijo, yo quiero visitarlos porque yo quiero tener fruto entre ustedes, así como los tengo en todas las iglesias que he plantado. De hecho, ayer yo estaba leyendo Romanos capítulo 16, estaba predicando sobre eso, y usted ve tantos nombres que Pablo menciona,
de creyentes y una gran cantidad de creyentes que habían sido ganados por él. Los primeros que menciona son de Cencrea, que era un puerto de Corinto, y otros de la misma iglesia de Corinto y de muchas iglesias. Entonces le dice, así como tengo fruto en todas estas iglesias, en todas estas ciudades, yo quiero ir a Roma, yo quiero visitarles porque yo también quiero tener fruto entre ustedes. Entonces dar fruto es ganar almas para Cristo y no solamente ganarlas en el sentido completo, no solamente evangelizarlas, sino discipularlas, consolidarlas y que nosotros veamos que en nuestra iglesia o en cualquier otro lugar hay hombres y mujeres que Dios nos usó para que ellos conocieran el Evangelio de Jesucristo y para que ellos se afirmaran en el camino del Señor. Esa es una vida fructífera. Y por último, una vida fructífera entonces es una vida llena de logros, una vida, así como dice el salmista, Dios cumplirá su propósito en mí. Una vida donde Dios cumple su propósito. Una vida donde cada día celebramos las cosas que Dios nos permite lograr, de que Dios nos permite alcanzar. Porque cuando Dios nos llamó para para hacer de nosotros, así como dice el Salmo 1, para que en todo lo que hagamos seamos prosperados o logremos realmente las cosas que hagamos y las cosas que hagamos en el Señor. Entonces, una vida de celebración por los logros, por las cosas que Dios cada día nos permite alcanzar. Yo siempre le doy testimonio a las personas y le digo, mire, yo hace como unos 15 años agarré un cuaderno. Lo tengo por ahí, aquí en mi biblioteca. Y en ese cuaderno yo un día lo puse así en sentido horizontal y me puse a escribir todas las cosas que yo quería hacer en la vida. Y llené 2 páginas de todas las cosas que yo quería hacer en la vida. En el 2007, yo creo que fue hace como 20 años, en el 2007, no, 2007. En el 2015, yo revisé el cuaderno y comencé así como cuando usted hace logrado, logrado, logrado. Y empecé a revisar, logrado, logrado, logrado. Y todas las cosas que estaban escritas ahí, en el 2015, si estamos hablando del 2015, pasaron 10 años. Hace 10 años, todas las cosas que estaban escritas ahí, el Señor me permitió lograrlas. Una sola cosa no pude poner logrado y no estoy interesada en cumplirla, porque a lo mejor cuando la cumpla me va a morir ese año. Entonces, la única cosa que no puse logrado fue aprender a hablar inglés. Esa es la única de todas las cosas. Entonces, cada año el Señor me ha permitido celebrar las cosas que Él ha puesto en mi corazón a hacer y que han sido logradas. Entonces, una vida fructífera es una vida llena de logros, de metas alcanzadas, de cosas. El apóstol Pablo dijo, por eso, no lo he logrado todo, pero sigo a la meta para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús, para lograr aquello para lo cual el Señor me alcanzó. Y así es una vida fructífera. Y todos somos llamados a dar fruto, porque el Señor dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Pero también dijo, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Ok? Bueno, ¿tienen algo más que añadir o preguntar? Pueden hacerlo. Sí, pastor, yo tengo
Puede hacerlo, hermana. Solamente tiene que reactivar su audio. Reactivar el audio. Ajá, ok. Sí, ya Ok, la oí. ok. Bueno, estaba tratando acá de formular la pregunta y quería preguntarle, pastor, segunda de Pedro 1.5, usted acaba de mencionar, ¿verdad? Que parafraseando, haciendo un resumen, una vida fructífera entonces pudiera ser una vida que va en crecimiento. Te dice de logro, de metas alcanzadas, ¿no? Este, ¿Qué pudiera estar pasando dentro del cuerpo de Cristo cuando pudiéramos estar muchos hermanos que así con tantos tiempos sirviéndole al Señor, pero que no llevamos una vida o unos frutos, el fruto pues que pueda decir de nosotros que esa vida abundante en Cristo Jesús, cuando ves, yo siempre me he preguntado si se considerarían débiles en la fe, carnales, o es que nunca han nacido de nuevo, pero están ahí en la iglesia, porque pasan años y años y años y años y no se ve un avance, ¿verdad? No hay un crecimiento. En ese sentido, ¿qué pudiera estar pasando con un cristiano que presente esa situación? Bueno, necesitan aprender esto que nosotros estamos aprendiendo, en primer lugar. ¿Ok? Y segundo, nosotros vimos una clase que se llama la obediencia. Correcto. Y dijimos, no, hay un texto de la Biblia precisamente relacionado con Cristo que dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, la dinámica de la obra de Dios, la, la obra de Dios crece, se perfecciona en la vida de los creyentes es en base a la obediencia. Cuando usted ve a un creyente, uno puede verlo porque yo soy pastor y Correcto. veo muchas personas en la iglesia. Y veo personas que se desarrollan de una manera increíble, espectacular, y vemos una obra grande de Dios y vemos personas estancadas en su vida espiritual. Y no hay otra cosa sino la obediencia. Si realmente nosotros estamos obedeciendo al Señor, el Señor va a perfeccionar su obra en nosotros. Y a veces la gente necesita conocer cosas como esta, porque yo me imagino que al ustedes estar en el discipulado y estar escuchando todas estas cosas, de alguna manera Dios les está ayudando. Ustedes están creciendo espiritualmente. Bueno, mucha gente necesita también este, este tipo de cosas, ¿verdad? En ese sentido. Alguna gente necesita obedecer, otra gente necesita ser confrontado, ¿verdad? Y algunos necesitan ser amados, ¿verdad? Algunos necesitan cambiar su actitud de vivir quejándose a tener una actitud de agradecimiento a Dios. Y cada una de estas cosas va a hacer una transformación en nuestra vida. Ok. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Amén. Sí. Bueno, yo no quería pasar, pasar la oportunidad de mencionar de que es precioso, ¿no? Cómo el Señor nos ilustra a través de su palabra y pone este ejemplo, ¿no? Acerca de la vid que vemos ahí en Juan 15. Pero algo que me llama mucho la atención y que no debemos pasar por alto es que todo esto el Señor lo permite o todo esto el Señor lo hace por un objetivo o para un objetivo realmente, que es para darle gloria a Él. Porque dice más adelante en este pasaje, en Juan 15, que en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces,
el hecho de que vamos a entender de que todos estos frutos, eh, una vida llena del Espíritu Santo, el poder tener un fruto de arrepentimiento, que podamos alcanzar a otro, todo gira o todo se basa en que es para darle la gloria a Dios. Y por eso quizás son cosas tan visibles o externos o que se notan, pues, ¿ok? Y usa el ejemplo del fruto porque es algo muy fácil de entender, porque cuando vamos por una calle y vemos un árbol que tiene mucho fruto, es notable, es visible, la gente dice, mira cómo está cargadita esa mata, o cargadita ese árbol, ¿no? De fruto. Y que entonces, haciendo esa comparativa, vemos que todas esas cosas en una vida fructífera, en nuestra vida espiritual, deben ser cosas visibles, que el fruto del Espíritu, el amor, gozo, todo eso tiene que ser algo que se evidencia y que den evidencia de que tenemos a Dios en nuestras vidas, que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, y que eso sea una razón o evidencia para darle gloria al Señor. Y eso nos va a hacer verdaderamente, se va a notar que somos sus discípulos, porque llevamos esa vida fructífera en el Señor. No quería dejar pasar por alto eso porque cuando leí más abajo me impactó mucho, ¿no? El sentido de por qué, para qué llevar una vida fructífera, para darle la gloria a Dios. Y Dios se glorifica precisamente en esa obra. Maravillosas son las obras de Dios y Dios se glorifica en cada transformación que se da en nuestra vida. Dios se glorifica cuando nos apartamos o abandonamos el pecado. Dios se glorifica cuando se manifiesta ese fruto, así como el hermano dijo, visible en nuestra vida, en nuestras actitudes. Dios se glorifica cuando una persona nueva. Recuerden lo que la Biblia dice, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces Dios se glorifica cuando ganamos almas para Cristo, cuando tenemos frutos de nuevos convertidos. Y Dios se glorifica en cada logro, en cada cosa que nosotros podemos lograr alcanzar, porque es parte del cumplimiento de su propósito en nuestra vida. ¿Alguien más quiere participar? María Eugenia tiene la palabra. Ok, puede activar su micrófono y hablar. Mientras ella lo hace, si alguien más quiere hacerlo, bueno, esta es la hermana. Puede activar el micrófono, hermana, y hacerlo. Vamos a ver si lo logra. Dele ahí donde sale el microfonito. Dice audio, me imagino. Ah, ok, si alguien más puede hacerlo, quiere hacerlo, tiene la oportunidad. ¿Tenemos algún otro expositor esta noche? Bueno, ya van a ser las 8. Yo creo que vamos a terminar aquí y continuamos para la próxima semana. ¿Está bien? Quiero que oren por mí. Ahorita voy saliendo para Caracas
Pastor, en, sí estoy, pero dígame, sí, está, sí estoy, pero lo dejamos para para la próxima semana, entonces. ok, está bien. La otra semana empieza el hermano Cruz, ¿ok? Ok. Está bien. Cruz Marcano. Em, Oren por mí que viajando a Caracas esta noche y mañana voy a viajar a Cumaná en vuelo desde Caracas. Voy a estar reunido con los pastores de Cumaná para presentarle el nuevo plan de la convención y también voy a oficiar una graduación de el seminario de varios licenciados en teología que van a ser graduados en el Instituto Bíblico de Cumaná, allá que funciona en la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Entonces, oren por mí. ¿Está bien? Y activen su micrófono, perdón, activen su video para que tomemos una foto y la gente sepa que continuamos. Dele ve. Y los de Puerto La Cruz me esperan por allá porque creo que el 9 voy a ir a predicar allá en la iglesia del pastor Hermes Barrero, Sí, en señor. Jesucristo del Camino, Le esperamos. en el marco de el aniversario de nuestra convención. Le estaremos esperando, pastor. Ok, ok, pastor, allá estaremos. Mucha- quería, si me das un tiempecito, porque no había logrado conectarme para cuando pediste que orara, ¿no? Ajá. Pero ahorita logré dar la parte donde está el micrófono y pude activarlo. Era Ok, referente a los frutos, una inquietud que me vino al corazón. ok, Es interesante que en Romanos 8:13 dice la palabra que si vivimos conforme a la carne, moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, yo entiendo por allí, digo que tú te tomes unos minuticos antes de cerrar, que el Espíritu Santo también, con el cual fuimos sellados, también nos ayuda a hacer morir las obras de la carne en nosotros para que crezca ese fruto y se dé ese fruto. Que muchas veces nos encontramos con limitaciones cuando estamos comenzando en Cristo para desarrollar algunos aspectos del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pero porque la obra se resiste, ¿no? Con su concupiscencia de la carne nos resta para vivir en el Espíritu. Pero entonces tenemos la bendición de que el Espíritu Santo nos ayuda también a someter esa obra de la carne, a hacerla morir, para que podamos vivir en el fruto del Espíritu Santo. amén. Sí, Si nos señor, pudiera, eso es si nos verdad. pudiera decir algo allí, sería muy bonito para cerrar, Sí, sí, para sí, edificación. eso es cierto. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y entonces el Señor nos ayuda, porque si nosotros lo hacemos por nosotros mismos, siempre salimos derrotados y frustrados. Pero el Espíritu Santo sí nos ayuda para que nosotros podamos hacer los ajustes necesarios en nuestra vida, de manera que pueda manifestarse el fruto del Espíritu en nuestra vida. Es como el Señor le dijo a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y le dijo, el que dé fruto, Dios lo limpiará para que lleve más fruto. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Gloria a Ok, Dios. entonces el pastor va a hacer la oración de cierre. Ok, y después que el pastor ore, entonces nos tomamos la foto. Así salimos más bonitos. Dele pues. Bendito Padre Celestial, agradecidos de ti profundamente por Sí, estas Señor. hermosas bendiciones que nos has dado Amén. en la edificación de nuestras vidas, usando a los hermanos que se prepararon para Sí, ser Señor. instrumentos de justicia en tus manos. Amén. Muchas gracias, Señor. Y te rogamos, buen Dios, que sigas asistiendo a tu pastor, que lo formaste Amén. para tu gloria y tu honra. Amén.
Señor, de manera tal que sea tu instrumento para continuar con este trabajo tan precioso y tan hermoso de la Amén. formación de discípulos, Sí, que ha Señor. venido conmoviendo la iglesia. Y Amén. también te rogamos, Señor, que nos des ese gozo que tenemos como iglesia, sabiendo que el pastor nos va a visitar a nosotros para Amén. el aniversario, 74 aniversario de la Convención Nacional Bautista. Estamos con gozo esperándolo, y también para la graduación de 4 hermanos que hicieron el CCBPL, Centro de Sí, Señor. Capacitación Bíblica para Pastores y Líderes. Aquí les estamos esperando, pastor. Sí, sí. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Y que en el viaje a Caracas tú lo lleves con bien, le guardes y le sigas usando como un instrumento que tú apartaste en tu corazón, Señor, para usarlo, y que está llevando muchos frutos para tu gloria en este tiempo, Señor. Amén. Bendícelo grandemente y gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido de edificarnos en el conocimiento tuyo. En Cristo Amén. Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora sí tomamos la foto a la 1, a las 2, a las 3. Yo creo que va a llegar a las 10, a las 4, a las 5. Ah, bueno, ya. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, pues. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Si cualquier cosa, cualquier cosa nos preguntan, este, seguimos adelante en todo lo que el Señor nos da. Si usted quiere, habla a su micrófono, despídase. Amén. Dios les bendiga. Dios lo Dios le bendiga, guarde Pastor este viaje. Eleazar. Dios Amén. los bendiga a todos, hermanos. Tremenda exposición, los felicito. Bendiciones a todos. Feliz noche. Feliz noche. Amén. Amén, igualmente. Feliz noche. Amén. Feliz noche. Feliz noche, por aquí la hermana Nacha y el pastor Hermes Barrero, saludándoles a todos. Que tengamos Amén. feliz noche. Amén. Feliz noche, Pastor Hermes. Feliz noche, feliz noche. Qué bueno que ya Gracias, sabe muchas poner gracias, micrófono y Lorenzo. video. Gloria a Dios. Amén. Saludos a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Feliz noche. Buen día, Amén. buen viaje, Pastor Eleazar. Mis hermanos. Amén.